Esta cita que voy a leer ahora se ha leído varias veces y ¿saben algo? Todo lo que está en esta cita se está cumpliendo hoy delante de nosotros en nuestra iglesia. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Escuchen bien, no es una reforma de la vida, es una reforma del mensaje. Esa es la clase de reforma que esta gente quería. No, debemos reformar nuestra vida y ponerla en armonía con la ley. No, esa no es la reforma. La reforma que ellos querían era una reforma de la organización, una reforma del mensaje. ¿Estamos viendo eso hoy en día en la iglesia? Wow. Sigue diciendo, ¿en qué consistiría esa reforma? Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Pregunta la hermana White. Sería cambiada nuestra religión. Lo que nos hace adventistas cambiaría. Los que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Escuchen ustedes algo. Un pastor prominente, no lejos de aquí, hace una semana, en su iglesia, después del culto, él reunió a los que querían venir para dar un informe de lo que había pasado en Concilio Otoñal, porque es miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia General, que es el Concilio Otoñal. Y él dijo en esa reunión, hermanos y hermanas, tal vez ha llegado el momento de establecer una nueva denominación por el asunto de la ordenación de la mujer. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación. Solo tienen que ir a la ABC. Ahí están, entremezclados error y verdad. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, oración contemplativa, vaciar la mente como la filosofía hindú y budista. Eso está pasando. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Los que están en este movimiento del One Project dicen, hay que ir a ayudar a los pobres, a los necesitados, y hacen una buena obra. Pero la sierva de Dios dice, por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado. Y también el Dios que lo creó. No, escuchen bien, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Ustedes saben que yo he estado muy involucrado en el proceso de la discusión sobre la ordenación de la mujer. Por eso he estado al tanto durante las últimas 2 o 3 semanas en cuanto a lo que están diciendo los diferentes grupos sobre este asunto, porque se trató en el Concilio Otoñal hace una semana más o menos. Y les digo, hermanos y hermanas, los emails que uno lee, por ejemplo en Spectrum, donde la gente opina, son odiosos. Hablando de la necesidad de separarse de la iglesia, de retener los diezmos, de que el pastor Wilson es un dictador, de que es un Hitler. Otro le dijo que es el Papa Adventista. ¿En serio? Porque no permitirían que nadie se interponga entre los que quieren. Sigue diciendo, los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Pero habiendo puesto de lado a Dios, escuchen, van a decir, la virtud es mejor que el vicio. Pero, habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura.
Si llegasen a establecer otra organización, la organización está condenada desde un principio. Porque esta iglesia es la iglesia remanente de Dios. Esta. ¿Tiene sus problemas? Sí. Tiene muchos en su medio que están en apostasía, que están enseñando doctrinas contrarias a la fe adventista. Pero la iglesia es la iglesia del Señor y Él tiene su ojo puesto en esta iglesia. Pero nosotros tenemos que hablar. Porque el problema es que los laicos se quedan callados, ven que se introduce en la iglesia toda clase de música, dicen, ay, pero vamos a conservar la paz. Y eso no es paz. Cuando vemos algo que está mal en la iglesia hay que hablar. Y hay que tratar de remediarlo dentro de la iglesia. Y quiero decirle algo. Invariablemente las iglesias que están ahora ordenando ministros homosexuales, primero ordenaron mujeres. Es el primer paso. Créanmelo. Que el matrimonio entre homosexuales viene pronto a la iglesia adventista. El debate y el conflicto viene. Lo digo no por teoría, sino porque lo sé. No estoy diciendo que la iglesia va a apostatar. Pero lo que sí estoy diciendo es que la iglesia se va a enfrentar a este problema igual que se está enfrentando a la ordenación de la mujer ahora. Yo no tengo duda de que saldrá airosa. Yo no estoy diciendo si va a salir airosa o no. Lo que estoy diciendo es que la iglesia se va a enfrentar a este problema. Se va a enfrentar. Yo le voy a dar un ejemplo práctico de este asunto. En mi iglesia hay una hermana que tiene una hija que es lesbiana. Uno de los profesores de teología de la Universidad de la Sierra, en una playa en California, casó a la hija de esta hermana de mi iglesia con otra mujer. Más adelante les voy a hablar de la teoría de la evolución. En el departamento de biología de la Universidad de la Sierra, 5 profesores en el departamento de biología estaban enseñando que el hombre llegó a existir por evolución. Es un problema. No estoy diciendo que la iglesia no va a salir airosa, porque el Espíritu de Profecía es claro en cuanto a eso. Lo que estoy diciendo es que este es un problema que viene y vamos a tener que afrontarlo, y tal vez sería mejor ahora tomar la decisión inicial correcta cuando se trata del asunto de la ordenación de la mujer, porque ese es el primer paso, y cuando se toma el primer paso, tomar el siguiente paso se hace más fácil. Créanme que yo pertenecía al comité que estableció la Conferencia General sobre la Ordenación de la Mujer. Me ha tocado leer miles de páginas, escuchar todos los discursos de los integrantes de ese comité. 4 veces nos reunimos, cada vez 3 días, para escuchar presentaciones que la gente preparó. Yo presenté una también allí, discutimos el asunto. Y los mismos argumentos que se usan en favor de la ordenación de la mujer, lo usan los que están a favor del matrimonio homosexual. Les doy un ejemplo. Gálatas 3:28, donde dice, no hay siervo ni libre, no hay judío ni griego, no hay varón ni hembra. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que el argumento es, como ya no hay varón ni hembra, entonces se pueden ordenar varones y mujeres. Pero los homosexuales usan ese mismo argumento. Dicen, como ya no hay varón ni hembra, entonces el matrimonio no tiene que ser entre un varón y una hembra. El mismo argumento de que, bueno, la justicia exige que nosotros ordenemos mujeres, la misericordia lo exige, mismo argumento que usan los que están a favor del matrimonio homosexual. Como les estaba mencionando, tristemente, inclusive
en nuestra propia iglesia hay sectores, no generalizados, pero hay sectores a donde están luchando para que la iglesia acepte la idea de matrimonios entre homosexuales. Créanmelo, que el matrimonio entre homosexuales viene pronto a la iglesia adventista. ¿Están captando el cuadro? Yo pregunto, ¿los verdaderos hijos de Dios van a ganar la victoria completa y total sobre el pecado antes de que Jesús venga? Y usted dice, pastor, eso es imposible. Entonces usted está diciendo, para Dios casi todas las cosas son posibles. ¿Ustedes no creen que con el poder de Dios se puede vencer todo pecado en la vida? La Biblia lo enseña. El que puede preservarnos sin caída, dice en Judas 24 y 25. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo decía antes, la persona que dice, no, yo no puedo vencer el pecado porque la carne es débil, está diciendo que su carne es más poderosa que Dios. Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía. Voy a leerles una cita y entonces vamos a concluir con cómo podemos desarrollar esta clase de carácter. En el Conflicto de los Siglos, página 607, dice la sierva del Señor. Ahora, ¿cuándo? Y eso lo estaba escribiendo en 1888. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Cuándo es que debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo? Ahora. Y ahora escuchen esto. Cristo, nuestro Salvador, no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Jesús no cedió a la tentación ni siquiera en ¿qué? Ni en pensamiento. Y ahora dice ella, Satanás se encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora escuchen la conclusión. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ni siquiera en pensamiento. Dice, eso es imposible, pastor. ¿Ustedes no creen que todos nuestros pensamientos pueden estar cautivos a Cristo? Y usted, pero pastor, ¿cómo se hace? Compartí el secreto esta mañana. En Hebreos 12 está. Echando a un lado el peso del pecado. Eso quiere decir las novelas que vemos. Y las películas que vemos. Y la música que oímos. Y los lugares de entretenimiento que vamos, donde vamos, que fortalece nuestras tendencias pecaminosas. Para mí es inconcebible que hay inclusive pastores de jóvenes que llevan a sus jóvenes al cine. Come on. Ese inglés es para los que están aquí de habla inglesa. Hermanos y hermanas, ¿hay algo bueno para ver en el cine? Nada. Hollywood no produce nada bueno. Cero. Ni una sola película. Y usted, pastor, ¿cómo va a decir eso? Todas las películas están saturadas de violencia, de malas palabras, de inmoralidad. Aún las películas buenas, tales llamadas, llenas de espiritismo. Y cuando exponemos nuestra mente a eso, llegamos a reflejar eso. Tenemos que echar a un lado, ¿qué cosa? El peso que nos agobia, el peso del pecado. Pero
luego, ¿qué tenemos que hacer? No solo abstenernos de todo lo que pude la mente, sino que tenemos ahora que enfocarnos en Cristo Jesús. Nuestra mente y nuestros oídos en Cristo, escuchando buenos sermones, leyendo buenos libros, primordialmente la Biblia, el Espíritu de Profecía, llenar nuestra mente, mis hermanos y hermanas, de cosas que edifican el carácter y que expulsan el pecado de nuestra vida. A veces los jóvenes me dicen, pastor, yo no le veo nada malo ir al cine. Y yo le digo, si tú no le ves nada malo, yo voy a orar para que Dios te arregle los ojos. Y luego les digo, miren, ¿podrían ustedes invitar a Jesús a sentarse al lado suyo para ver esa película? ¡Wow! Si dicen que sí, son unos mentirosos. ¿Ustedes creen que Jesús se deleitaría sentándose a escuchar palabras profanas, a ver hombres durmiendo con las esposas de otros? Violencia, crimen, odio, espiritismo. ¿Ustedes creen que Jesús se sentaría ahí para ver eso? Pues si Jesús no, ¿por qué nosotros? Porque la carne es débil. Siempre es argumento. Tenemos una naturaleza pecaminosa que va a pecar hasta que Jesús venga. Un espíritu de derrota. En vez de saber que en el día de expiación hay que vencer el pecado. Porque Cristo no va a borrar nada allá que no esté borrado aquí. Por el poder del Espíritu Santo. Termino leyendo un versículo. ¿Entiende lo que debemos estar haciendo en el día de expiación mientras Jesús está haciendo su obra ya? Hay un texto que es uno de mis favoritos en la Biblia, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que miramos? La gloria del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Qué pasa cuando miramos como en un espejo la gloria del Señor? ¿A dónde miramos la gloria del Señor? En este libro. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Somos, mejor en el griego, es un tiempo progresivo. Estamos siendo transformados. ¿Saben cuál es esa palabra transformado? La palabra metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? Metamorfosis. ¿Saben lo que es una metamorfosis? Es cuando un gusano se convierte en mariposa. ¡Wow! ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada, es una nueva creación. Todos nosotros somos gusanos, me perdonan. Y Dios quiere hacernos lindas mariposas, por así decirlo, por el proceso de metamorfosis. ¿Y cómo sucede? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados. No pasa de la noche a la mañana, es un proceso. Somos transformados o estamos siendo transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso la hermana White dice que cuando Cristo venga, su pueblo reflejará perfectamente su carácter. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿qué debemos estar haciendo en esta época de la historia? Afligiendo el alma. Afligiéndonos por ver lo que nuestro pecado le ha hecho a Jesús. Le causó todo su sufrimiento, mis hermanos y hermanas. Al que es absolutamente perfecto, inmaculado, limpio, puro. A pesar de eso, sufrió esa cruel muerte en la cruz y la agonía en el Getsemaní. Señor, ¿por qué te pasó eso? Jesús dice, por el pecado. Yo pregunto, cuando vemos lo que le costó el pecado a Jesús, ¿vamos a odiar el pecado? ¿Y vamos a amar a Jesús? Por eso debemos dedicar esa hora al día a contemplar la vida de Jesús. Y el Espíritu de Profecía dice que si hacemos eso, fluirá de la cruz el poder para que podamos vencer el pecado. No por nuestros esfuerzos, sino por el poder del Espíritu Santo, obrando
en nuestro corazón. Esa es la experiencia que ustedes quieren tener, mis hermanos y hermanas. Cuando salgamos de aquí, no salgamos a hacer lo mismo que siempre hacemos. Por la gracia de Dios vamos a cambiar nuestras prioridades, nuestro estilo de vida. No por salvarnos, no porque, bueno, yo voy a portarme bien para que el Señor me reciba. No. El Señor nos recibe como pecadores. Pero si nos entristecemos del pecado, nos arrepentimos y lo confesamos y confiamos en Jesús, el Señor Jesucristo no solo nos va a perdonar, sino que el Señor Jesucristo nos va a transformar. Y la fe se va a demostrar en fidelidad y lealtad, aún estando dispuestos de morir por ser leales a nuestro querido Jesús. Yo no sé de ustedes, esa es la experiencia que quiero yo. Y oro al Señor que esa sea la experiencia que ustedes quieren también. ¿Eso es lo que quieren? Levanten la mano si eso es lo que desean. Gloria al Señor, gloria a Dios.